Entonces, comencemos. Sí. Hola, hola, bienvenidos. Espero estén muy bien. Con ustedes, María Fernanda. ¿Y Cintia? Sí, entonces, un café, un té y lo que Y lo salga. que salga. Eh, y lo que salga, por fin está saliendo. Cada día sale mejor. Eh, A veces sale mejor, sí, exactamente. sí, cada día sale mejor y eso me gusta, la verdad que sí. Hoy estamos en un diferente uso horario, full, pero full. Aquí son las 12:45 de la noche y Cintia son las 3:45 allá. p.m. del trabajo. Estoy robando tiempo al trabajo. Muy bien, empresa, contrátala. Está bien. No, me Bueno, pagan por hacer podcast. el episodio de hoy me tiene súper emocionada porque es un tema que a Cintia le llamó mucho la atención y me interesa mucho que ustedes también lo tengan súper claro, que es cómo escoger a un psicólogo. Entonces, nada, Exactamente. el bombardeo Bueno, inicia ahora. iniciamos. Yo llegué a este tema porque casualmente estábamos hablando sobre psicólogos y vos me dijiste, no, pero es que hay psicoterapia y psicoanálisis. Y yo así como que, ¿qué? En mi Ujú. mente todos los psicólogos eran lo mismo. Y ignorancia la mía, la cual quedé como que, wow, what? O sea, hay diferentes. Entonces, algo que me he percatado durante muchos años de mi vida es que a mí me dio mucho miedo volver a ir al psicólogo. Yo fui cuando era adolescente, porque hay psicólogos malos, hay psicólogos psicópatas y manipuladores. Entonces, es muy difícil saber. Hay mucha información afuera sobre psicología y muchas cosas, pero Ujú. a la hora de buscar un psicólogo, mayormente uno encuentra por recomendación o porque necesitas a alguien urgentemente y bueno, buscas lo primero que te consigues. Pero creo que la mayoría de las personas no siguen o no van al psicólogo por muy malas experiencias. Y siento que la gente está perdiéndose de ir a terapia, que es algo muy bueno para tu salud, solamente porque tuviste una mala experiencia con un psicólogo. Y yo, para mí, ¿no? Capaz esto no es una buena manera de verlo, pero para mí el psicólogo es como una pareja. O sea, te tiene que funcionar, tiene que ser recíproco, te tienes que sentir bien con esa persona. Es alguien a quien tú le vas a mostrar tus debilidades, así que tiene que ser alguien con quien tú te sientas cómodo, en confianza. Así que sí, o sea, Totalmente. aprovechando que María Fernanda es psicóloga, te voy a hacer todas las preguntas que todos los mundanos no psicólogos tenemos. Y sí, porque somos mundanos, no tenemos ni idea de cómo es la psicología. Preguntarte cómo escoger un psicólogo, cuáles son sus red flags, sus green flags, cómo saber si te está yendo bien o no con esa persona, cuál es el mejor tipo de psicólogo que te conviene, entre otras cosas más, etc. Así que comencemos. La primera pregunta Ok. que te tengo es, ¿por qué es Tarararán. importante sorry, bueno, ¿por qué es tan importante ir a terapia o ir con un psicólogo? Bueno, yo considero que todas las personas tenemos algo que trabajar, porque si no todos fuésemos perfectos y siempre hay algo que nos marcó en nuestra vida o no sabemos cómo actuar en cierta circunstancia. El tener las herramientas para poder abordar una situación te va a hacer sentir también mejor. A veces no entendemos por qué nos pasan las cosas una y otra vez. O sea, vivimos bajo un patrón y esto sucede mucho en pareja o con nuestras amistades. Volvemos a tener, ¿por qué siempre me pasa lo mismo con diferentes personas, pero exactamente igual? Ya es algo que hay que trabajar uno como persona. Entonces siempre hay algo en lo que uno va evolucionando, donde vamos creciendo, nos vamos conociendo un poquito más y considero que no todo el tiempo, porque anteriormente estaba el estigma más fuerte de que el psicólogo es para locos y bueno, por lo menos ya ahora las personas no lo perciben así, sino que se están dando cuenta que la salud mental es realmente importante y que no es necesario caer en un estado de crisis, en un estado bastante caótico para poder abordar y tener como esa ayuda que cada uno de nosotros necesitamos. O sea, no es necesario caer muy bajo o tener Ujú. situaciones bastante fuertes para decir
epa, necesito ayuda, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces Ok, empezaría por ahí. tiene totalmente sentido. Yo tuve que llegar al extremo del estrés para ir al psicólogo, pero es bueno que recomiendes Exacto, eso. O sea, antes de que entres en depresión, antes de que ya la ansiedad te esté afectando partes de tu vida, es mejor que hables con alguien. O sea, no hay necesidad sí, de dejarlo de último, que muchos lo pateamos y lo pateamos y lo postergamos tanto por ese miedo a la incertidumbre que vamos una vez que ya estamos rotos, completamente rotos. sí, Y no es la idea. O sea, yo creo que es como que ir al odontólogo, que muchos lo hacen, ¿no? Ya cuando estás, ya que tienen que sacar la muela. Entonces, exacto. como Lo que anda pasa es a que hacerte tu también postergamos mucho el dolor. Nadie quiere sentirse expuesto ni nadie se quiere sentir vulnerable. El proceso Ujú, psicológico es doloroso, pero es hermoso al mismo tiempo. Doloroso porque te remueven demasiadas cosas que no cualquiera lo quisiera hacer. Pero para esto también hay que ver que hay diferentes enfoques, que era lo que vamos a hablar en un ratico, según me estaba diciendo. ujú. No todo el tiempo tienen que ir a traumas super full porque hay personas que tuvieron una infancia bien y dicen, no, no tengo que trabajar esto. Y uno queda como que, ah, ok, bueno, está bien. También está bien. Pero es lo que va llegando y muchas veces postergamos porque no queremos sentir expuesto o yo no tengo nada que trabajar. La Exacto. mayoría de las Es lo personas que que todo el dicen yo no mundo tengo dice. nada que trabajar Yep, es el que más tiene que trabajar, porque hay exacto. algo que de verdad estás bloqueando fuertemente que no, y esto es muy complicado para muchas personas. Yo no tengo nada que trabajar. No tiene nada que trabajar quién, el que no evoluciona nunca, entonces el que te quedaste estancado en mucho rato, en algún momento necesitamos orientación objetiva, porque nos refugiamos en amistades, nos refugiamos en familiares, a nuestra propia perspectiva, pero ya Ujú. va, ¿quién te va a decir sí, no, la verdad te hace falta esto, la verdad no? Si no, en tu entorno no va a haber alguien objetivo. O te Ok, van a decir te lo puedo que hacer tú una quieres pregunta. escuchar. Ok, vos como Sí. psicóloga, ahora te voy a hacer una pregunta muy interesante que todo el mundo, que muchas personas me lo han dicho, pero va a depender, Ujú. ¿no? Antes de que empecemos con los tipos de psicólogos. ¿Vos crees que alguien se puede curar leyendo libros de autoayuda? Nunca. ¿Por qué no? Te voy a decir por qué. Lo que pasa es que hay demasiada información en redes. Y por ejemplo, la pregunta, cuando yo te vi la reacción de las preguntas de verdad hay diferentes enfoques. No todo el mundo lo sabe. Y en la persona que escribe, ¿verdad? Está haciendo bajo tu perspectiva, bajo la mentira, bajo la perspectiva de esa persona y del enfoque que quiere resaltar. Pero muchas veces eso no te va a funcionar. Yo, María Fernanda Espinosa, psicólogo, yo no leo libros ¿No? de autoayuda, o sea, no, o sea, no va. Yo te puedo leer teoría, sí, te puedo leer, ¿qué te digo? Incluso estas biografías, sí, Ujú, porque te van a dar cómo la persona creó los pensamientos bajo las experiencias que vivió. Entonces, la persona te está dando la perspectiva de ella, lo que esa persona claro, vivió, pero no pero quiere decir que ya me va, sirva a mí. totalmente. Pero una pregunta, porque yo he leído muchos libros de autoayuda y tienes razón. Por ejemplo, he leído cientos de libros de autoayuda. E igual yo Ujú, tuve que ir a terapia, y en terapia fue específico: "Hey, tu problema es este, pasa esto, exacto. pasa aquello, estamos hablando de esto". Más bien, me acuerdo que cuando empecé con Karina, ella me recomendó el libro este de Tus zonas erróneas, que me ayudó mucho a entender a lo que ella se estaba refiriendo cuando me hablaba de Ujú, asertividad y un montón de cosas. sí, Pero yo he leído libros que me han dejado algo. Entonces, vos, o sea, está bien, no lees libros, pero de algo son útiles, porque me han dejado algo, por ejemplo, o sea, hubo un libro que a mí me gustó mucho el tema, se llama creo que era algo sobre em, vivir la vida de una manera más feliz, me acuerdo. Y el libro como ok. tal hablaba sobre que nosotros somos amargados o vivimos Ujú, molestos, es porque todo en una escala lo medimos pues sí que hay una escala. Entonces tú tienes un problema. Vamos a suponer que a vos te ujú, pusieron una multa. En la escala ujú, de gravedad,
¿Qué sería eso del 0 al 10? 2. Y se Ujú, puede convertir un 3 4 si no tienes plata para pagarlo. Pero no es un ajá, 10 es una cosa de muerte. Entonces él dice que la mayoría de la gente va a esa escala y va hasta el 10. O sea, no sé, tengo una multa, 10. Me peleé con mi jefe, 10. exacto, exacto. No sé, tuve un problema con mi pareja, 10. Entonces él dice que ese es el enfoque en el cual la gente que vive amargada, el arte creo que de no amargarse la vida, creo que se llama el libro. Y yo entendí eso totalmente. Me gustó, me sirvió, pero yo sigo amargada. Así que pude haber entendido la teoría, pero sí como que Es que es lo que te digo, es lo que te digo. Además que lo vas a recibir bajo tu necesidad y bajo claro. tu nivel del desarrollo de tu pensamiento. A mí me ponen a leer cualquier libro y yo te digo, ah, bueno, bien. Y hay otros que me van a fastidiar porque conmigo no va. También es Exacto. lo que tú piensas, o sea, esa es tu opinión. Ujú, Entonces, pero algo que exacto. sí hay que ser objetivo es que no, no caigamos en que queremos o que queramos capaz eh, arreglar cosas no de nuestra personalidad, sino el cómo nos sentimos, nuestra salud mental, solamente en libros de Ujú, autoayuda. A fin de cuentas, si vos necesitas ir al doctor para verte, para chequearte la tensión, para chequearte con el odontólogo los dientes. También necesitas chequearte con un exacto. psicólogo. ¿Qué tal está tu salud mental? Es lo mismo. O sea, muy bien la teoría, pero Total. al final la práctica no es reemplazable. Eso es, ¿no? Exacto, porque yo muchas veces he escuchado, a mí lo que me falta es el título de psicólogo de tantos libros de autoayuda que, Ay, sí, no, cuando ok, dicen eso, sí. no, Y yo le digo, no, por ok, favor, yo señores, he no, no leído digan tanto de eso. psicología que me falta el título. Ok, sí. No es lo Claro, mismo, no es lo mismo estar en la otra postura. exacto, Disculpa. ok. Y te pregunto ahora, si alguien va a buscar un psicólogo, ¿cuáles son los tipos de psicólogos que existen allá afuera? Porque, como te dije anteriormente, no sabía que existían diferentes. Pensé que ibas y todos eran lo mismo. Bueno, a mí me encanta. Ver. Primero que todo, hay diferentes tipos de psicólogos en cuanto a las ramas. Está el clínico, el industrial o el que nosotros le decimos en Venezuela organizacional, el social y el educativo. Ahora, dentro Ujú, del clínico hay diferentes enfoques. En esos ujú, enfoques es en donde nosotros tenemos que empezar a trabajar. Por ejemplo, voy a hablar de mi parte. Hay enfoques dentro de la psicología clínica que yo no podría asistir. Por ejemplo, yo no podría asistir a un psicoanalista porque no va conmigo, no va con lo que yo quisiera experimentar dentro de mí o lo que quisiera conocer. Me voy a ok, fastidiar, no lo voy a querer, entonces yo voy a decir varios tipos, pero lo que tengo que decir es que todos son funcionales, no hay uno ujú, peor o no hay otro que sea mejor. Todo va a depender de la personalidad del paciente. ok, ok, Y es lo entonces, que más te ajusta, lo que más te ok, cuadra. entonces, sí, vamos a hacer como un enfoque para que la gente pueda decir, ok, si yo soy una persona que tengo X situación, vamos a hablar de lo más común. ¿A dónde esta persona puede ir? Por ejemplo, si tú tienes problemas con tus hijos pequeños, ¿a dónde tú dirías, hey, busca un psicólogo que sea? Depende de la edad. Pero si lo vamos a Mm, poner muy niños, yo me ujú. iría por cognitivo-conductual constructivista. Ok, Si el si es niño, adolescente, si yo lo veo es que el cognitivo-conductual constructivista te abarca todo, pero yo lo ok, ok. vería según lo que yo estoy viendo del niño. Porque un cognitivo conductual puede decir, yo solamente voy a ver adolescentes, yo solamente voy a ver a niños, o el otro te puede decir, no, mi población va a ser adultos. Entonces, cuando tú Ah, ves que vas a buscar a un psicólogo clínico infantil o infanto juvenil, o simplemente yo quiero que me atiendan a mi hijo, pues entonces te va a llegar un especialista que va en esa área. Entonces, ahí uno va desglosando a quién estás viendo tú. Entonces, es como que, ok, normalmente el que atiende a adultos no atiende a niños. Entonces, es por eso que te de digo, también te va a preferencia. ayudar lo que tú estás buscando. Exactamente, lo que tú estás buscando. Ok, Entonces, otra cosa es cuando el... Ujú, cuando, por ejemplo, cuando son problemas de familia, o sea, que es toda la familia involucrada, mamá, papá, niño, abuelo, tío.
El que renta la casa, todo. Está, está, hay diferentes, ¿verdad? Hay personas que se especializan, como te digo, en familias nada más o en parejas nada más, incluso está el O sea que, sexólogo también. claro, Hay o un sea que lo gremio que muy entiendo es grande, que tienes que buscar a alguien que se especialice en lo que tú vayas a hacer. O sea, si vas sí, con un niño, que se especialice en familia o un niño. Si es en terapia de pareja, que se especialice solamente en terapia de pareja. Y así sucesivamente. Y sí. ahí te quiero hacer otra pregunta. ¿Cuál sería, si hablamos de todo eso o cuando vas al psicólogo, cuál serían red flags que tú le dirías ahorita a un paciente que si está ahorita teniendo con ese psicólogo, lo deje? O si va a ir al psicólogo, lo deje y vea y entienda que eso no es lo normal, que un psicólogo no te va a tratar así o así no te vas a sentir tú con un psicólogo, para que no tengan ni sigan con una mala experiencia, ni se arruine la experiencia con un psicólogo. Porque como no sabes qué es lo normal, pues sí que todavía a veces es un tabú, la Exacto, gente no comparte cómo es su proceso con el psicólogo, porque eso es algo personal. Y la gente no habla, yo no hablo, yo no me voy a sentar a sí. decir, no, porque yo digo esto, y yo me siento así. Entonces la gente no sabe qué es lo normal, qué es lo que puede ser, qué es lo que es aceptable. Pregunto, ¿cuáles son esos red flags que tú le dices a un paciente? Abandona, eso no es normal. Yo diría que la primera es hostilidad. Si tú ves mucha hostilidad, lo que pasa es que te voy a decir algo. Hay casos Ujú, de casos y hay pacientes que depende de lo que vayan a trabajar, se van a sentir amenazados, no importa qué. O sea, no claro. importa porque te digo, me ha pasado que yo digo, pero no, no va. Y es lo que, justamente lo que la persona va a trabajar. Por ejemplo, una persona que va a trabajar el autocontrol no te va a llegar pacífico, que viva el amor, que viva la paz, te va a querer trabajar No, él llevar el proceso terapéutico. Eso es lo que claro. va a querer hacer. Entonces es como que mediar las cosas que el paciente quiere y hasta dónde también saber lo que tiene que hacer. Entonces yo diría, primero, analizar qué es lo que quieres trabajar y tener consciente cuando tú lo expones. Mira, yo quiero trabajar, voy con lo práctico porque es muy común el autocontrol. Yo soy una persona muy impulsiva, yo tengo que ver, entonces, ok, ¿cómo te habla el psicólogo también? Hay personas que no les gusta el psicólogo que sonríe, no le gusta el psicólogo que no escribe, le gusta el que sí escribe. O sea, yo te estoy hablando de casos y cuando es individual, Son es detalles. muy individual. Son detalles muy pequeños que son lo que tú estás demandando. Entonces yo en un ratito te voy a contar una experiencia que tuve que me encantó y eso lo cuento full porque ahí te da un ejemplo de lo que sucede. Por ejemplo, yo no escribo en las consultas. Yo no escribo. Yo te estoy escuchando, estamos hablando, ya fue. Y hace años me pasó que una paciente me preguntó, estábamos hablando, todo estaba bien, se iba de viaje, y me dice, Fernanda, le tengo que preguntar algo. Sí, eh, ¿cuál es mi libro favorito? Y yo, ok. Y me dice, yo le dije, ¿por qué es tan importante para ti que yo sepa cuál es tu libro favorito? Porque tú no anotas nada. Y yo te lo dije. Y yo quiero saber que de verdad tú me prestas atención a lo que yo estoy escribiendo. Porque yo he visto Y en las está bien, películas. o sea, es Exacto. bastante Por eso te digo, es fair. eso es la comunicación. Ahí te digo, una relación sana, ya vas a ver. Porque de verdad, como es un vínculo. Entonces, para mí es importante, ya ahí te había dicho lo que ya ella había trabajado. Para mí es importante saber que de verdad me prestas atención y ya eso yo te lo había mencionado. Persona que me estás escuchando, fue para ti y para mí fue lo máximo también vivirlo. Y yo le dije, el nombre de tu libro favorito es tal. Dios mío, ¿cómo te acordaste de eso? Fue en la primera sesión. Sí. Y ya, puedo ir como que tranquila si me estás escuchando. Hay personas que se sienten más confiadas cuando ven al psicólogo escribiendo y hay otras que se sienten juzgadas de no me gusta o que está escribiendo en este momento de lo que yo le estoy diciendo.
Por eso te digo, te Pues vas a cosas encontrar para de recordar, no todo. sé. Sí, te vas a encontrar de todo un poco porque esas cosas suceden. Entonces, ¿qué te digo? No es que uno es mejor porque escribe, el otro es peor porque no escribe, pero sí Ujú, saber que tú puedes ser abierta con el terapeuta y decirle cuando algo te gusta, cuando no te gusta, eso es esencial. Porque el hecho de ser la terapeuta no significa que yo voy a ser mejor al rol que tú estás cumpliendo. Entonces, hay que ver, por ejemplo, si el psicólogo es hostil, tú ujú. tienes que hacer esto, esto y esto, y si no lo haces, pues bueno, es para allá va. El malestar es tuyo, el seguimiento es para ti, cómo estás recibiendo esa información y tú se lo puedes decir. Claro, Mira, no me siento bien con esto y con esto, porque quizás también tú lo estás percibiendo de esa manera porque lo estás recibiendo desde tu carencia. Y es tu herida la que okey. está hablando, la que está recibiendo esa información. Yo recomiendo a todas las personas que van a asistir a terapia ser abiertos con el psicólogo y en algún momento si no se sienten bien, si no se sienten cómodos, si hay una tarea que no te cuadra, coméntalo, dilo para que esa persona también sepa cómo darte la vuelta porque va a buscar como profesional hacer algo que a ti te funcione, que no sea tan forzado. Entonces, cada cosa es a su paso y muchas veces tenemos malas experiencias, pero no damos como esa retroalimentación de, mira, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿qué hago? Sino que no, me fui y no te he visto más. Quizás ha pasado que Okey. tú estás en el proceso cúpide, full, máximo pro para ti en el proceso, que ya estar en quebranto, explotar, decir que sí, decir que no, y hay un momento donde tú ya no te quieres exponer más y lo que tú vayas a recibir va a ser negativo. Claro. La terapeuta no me quiere, me está tratando feo, ya no me está tratando como antes, todo ese tipo de cosas, entonces es bueno que la persona sepa que primero se lo puede comunicar, ver que de verdad el psicólogo te dice, ah, bueno, perfecto, vamos a hacerlo de tal forma, si tú no te sientes preparada todavía, esa Es decir, darle recomendación la pues la oportunidad al haríamos después. psicólogo de crear esa confianza Claro, para porque que pueda haber una buena relación. total, sí, porque tú le puedes decir, yo no me siento preparada todavía con esto. No, pero sí lo tienes que hacer. No, no debería pasar. Eso es un red flag. Exacto. Entonces, no, lo tienes que hacer porque ya lo tienes que hacer, pues, porque te toca. Es que no me siento preparada todavía. La cosa es que hay que saber que tú te vas a exponer porque entre más te expones, el proceso va a ser más rápido. La confianza es lo que te brinda a ti la oportunidad de avanzar y de mejorar de forma abrupta cuando no te diste cuenta cuando empezaste a cambiar tanto. Entonces, Ujú. la confianza te dice muchísimo porque tú vas a sentir qué tanto puedes contar y te va a salir solo, quizás sin que te tengan que preguntar. Cosas que para ti van a ser súper incómodas y te va a salir solo, solo. Mira, yo Sí. tengo que decirte tal, porque todo lleva su tiempo. Yo puedo saber lo que a ti te está pasando, por ejemplo, pero yo te doy tu tiempo. Incluso te lo puedo decir, cuando tú te sientas preparada, podemos hablar un poquito más de lo que tú me quieras decir. Ah, ok, pero no tiene que ser ya, no tiene que ser ya. Podemos tener hoy una sesión tranquila, no pasa nada, hablamos de otra cosa, cuando tú te sientas cómoda, vamos por ahí. Entonces, es lo que te digo, hay temas de temas y hay puntos. Lamentablemente, leemos muchas cosas de que sería uno en un millón. Mira, es que el psicólogo abusó de tal Ajá. y tal persona, entonces yo me voy a enfocar en lo negativo, donde no todos los psicólogos evidentemente son así, ¿verdad? Sino que yo leí un artículo de un psicólogo, vi un documental de un psicólogo que hizo tal cosa, entonces toda mi paranoia va a ir activa a un psicólogo que creó tal y tal situación. Como Entonces, es el obviamente se va a psiquiatra de crear. Chávez. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Porque si pasa, tú vas a tener una defensa súper alta
de desconfianza al mil, porque es como que yo no siento, pero tú lo vas a ir sintiendo porque no vas a tener malestar con la persona, con el terapeuta. Tú puedes sentir malestar con lo que tú estás contando, con lo que tú estás viviendo, por lo que significa para ti, pero no es con la okey. persona que se lo estás contando. Por lo menos tú puedes tener una experiencia que es súper traumática para tu vida, evidentemente el contarlo no va a generar en ti felicidad, te vas a sentir mal el tener que recordar, tener que revivirlo, que exponerte de nuevo hasta esa herida, y no tiene que ver con el terapeuta. Se lo estás Es contando decir, abiertamente porque sabe que es necesario. okey, entonces es decir que cuando vas al psicólogo tienes que entender que es una situación muy difícil, en el cual te vas a sentir mal, no es un proceso doloroso, así que no dejes de ir al psicólogo porque te duele, o porque te sientes mal, o porque estás removiendo muchas Ujú. cosas, ya que eso es lo normal. No Exacto. es culpa del psicólogo, no es que algo esté pasando mal, no es que el proceso es erróneo, es que si Ujú. necesitas remover cosas o mover sentimientos los cuales te están causando Exacto. algo, obviamente, el principal sentimiento va a ser no es angustia, sino dolor, sentimiento. Sí, Entonces, claro, porque a tú eso tienes que sacar creo todo que es lo que eso. quieres apuntar, de que el red flag, okey, sí, existen, pero ve que esto es muy difícil de verificar porque es Exacto, un proceso difícil. Como que yo vaya al sí, odontólogo y no voy a sentir dolor, y hay anestesia, pero igual duele un poquito. Así que exacto. Está como, no como vamos a esa mentir. incomodidad. Exacto. Claro, Probablemente la mayor que te podría decir es que tú te sientas forzado a hacer algo que no te sientas preparado. ese Y es el mayor ahí red flag para ti. es donde yo te puedo decir, no, si está muy forzado, coméntalo, porque quizás el terapeuta no lo está viendo, o quizás para ti, según lo que estés trabajando, lo veas muy exagerado, ¿verdad? Ujú. Y te veas amenazada, o te veas amenazado con lo que sea que está hablando. Yo recomiendo en ese momento, tú como paciente, cuéntalo, coméntalo. En este momento yo no me siento preparada para poder abordar tal situación. ¿Lo podemos hacer más tarde? Por supuesto que sí. Tranquila, lo hacemos de otra forma. Le podemos dar tu tiempo porque es no sentirte peor de cómo tú te estás sintiendo. Y hay Okey, y una situaciones en las que pregunta. tranquila, no hay problema. Ajá. Okey, y green flags, sorry, green flags, ya. Cuando Este, tú, ya, tú lo ves, tú lo sientes. O sea, por lo menos ella me entiende, yo sientes como esa mejoría, sientes como que estoy full cargada, yo necesito esa consulta. Ya quiero que sea o martes. sea, ¿quieres ir de Ya nuevo? quiero que sea, sí, o sea, o te está pasando algo, yo se Mm, lo quiero contar, o te está claro. pasando tal situación y también pasa que tú estás viviendo tal, o sea, X situación. Entonces, no, ya va, que ella me dijo que no debo ser, por ejemplo, si tengo que respirar profundo y alejarme de lo que me está estresando por 5 minutos y cuando ya tú estás hablando como si estuvieses hablando con ella, por lo menos sienta que estás hablando conmigo, ¿verdad? María Fernanda me dijo que si esta tipa me está gritando, yo mejor no responda todavía, respiro Claro. profundo, me alejo y luego vuelvo. Ya tú estás como que poniendo en práctica las herramientas que te están brindando. Esas son tremendas green flags que yo digo, tómalas en cuenta, por supuesto que sí, sigue ahí. Y otra, cuando me estuve sintiendo malísimo, yo estaba loca por venir. O sea, yo estaba loca por adelantar la cita. Está buenísimo. Eso es un green flag. Okey. Claro, porque te estás dando cuenta, claro que sí, no importa lo que sea que vas a contar, bien. Y algo que es muy común, el proceso terapéutico varía mucho. Entonces tú puedes decir, tal día como hoy, entraste súper happy y te vas re triste, llorando, moco tendido, como otro día puedes entrar súper llorando y te vas feliz o te vas mucho más aliviada, entraste aliviada, te fuiste aliviada, o sea, no hay una sesión más importante que otra, todas
son importantes y estar en Ujú. ese va y ven está muy bien porque no todos los días nos vamos a sentir igual. Por tanto, en todas las terapias no vamos a actuar igual. Saber eso es importante y yo se lo recomiendo a todo paciente que lo sepa. No todo el tiempo va a ser igual. Alguna va a decir, yo me fui igualita. Está bien. No te tienes que sentir mal todo el tiempo. Pero vos sí Como, que eso es verdad. O sea, sí, que algo que yo quiero aclarar es que a veces tú no ves la diferencia o tú no ves los cambios que has hecho en terapia hasta que te expones a algo, como el caso que exacto. dijiste de esta chica que no volvió. Y eso es verdad porque al principio fui a terapia fue por problemas familiares y una vez que me fui de viaje, casualmente me fui de viaje, regresé, no estuve en terapia, y cuando regresé le conté a Karina todo lo que me había pasado y cómo las cosas habían cambiado. Y fue gracioso porque yo no sentí el cambio, más bien yo siento que yo no cambié, o sea, yo siento como si no fuese pasado nada, pero al mismo tiempo me siento muy bien. O sea, ese problema se Exacto. resolvió y todo está bien, pero al mismo tiempo siento que no cambié. Es una cosa muy extraña. Es muy raro. O sea, no es que me Ujú. siento ni mejor ni peor, me siento igual, pero ya ese problema no existe y no entiendo Y ya ahí cómo. O está el sea, cambio. Porque es que el, lo que significaba para ti ya no está, le quitaste el poder que tenía, que es que le diste tu paz. Cuando tú se exactamente. lo quitas, ¿verdad? Ya tú dejas de tener malestar. O sea, no importa si el problema se solucionó o no se solucionó, porque eso ya va a ser problema de todas las personas ahí, de toda la familia, por ejemplo. Pero cómo te Claro, sientes tú en ese momento. Hey, todos se pueden estar matando, pero ¿cómo te estás sintiendo tú con esa matazón? Sí, ya es como exactamente. que siguen peleando, pero ya no me afecta tanto. Loca, trabajaste muchísimo, te ganaste Pero no todas se las ve estrellitas del pero es mundo. raro, porque no es que se resolvió el conflicto. El conflicto sigue ahí, Exacto. solamente que tú estás bien. Entonces, es una cosa muy extraña, es algo que quiero como decirlo, porque capaz la gente piensa, no, yo no he cambiado y es ya va. Realmente no es que no has cambiado, no porque las cosas se han solucionado, sino porque ya a ti no te afecta. Entonces, ahí radica, o Exacto. sea, la terapia es personal, es que tú te dejes que te Ujú. afecte o no te afecte. Entonces, ahí es lo que Total. quiero como que la gente entienda, que a veces no, es que no, a mí la terapia no me funciona. Y yo, ¿estás seguro? Que no te funciona, Ujú. no te sirve. O sea, no te va a resolver los conflictos, no va mágicamente a resolver un conflicto que tengas con tu pareja, con tu familia, con los hijos, con el vecino, con el... No, va a resolver el cómo tú te enfocas a eso. Así que, Yo te voy a importante. decir Oh, algo de ujú, eso que es más importante todavía, es que eso es efecto dominó. Cuando las ujú, personas ya ven que no tienen el mismo poder sobre ti, te van a dar la vuelta. Porque la conducta que esa persona vaya a tener, que está acostumbrada a recibir de tu parte, al ver que sí, ya no va a estar, la persona va a tener que darte la vuelta y las cosas sí cambian. Cuando tú te das cuenta que ya ese problema, porque hay que entender que hay problemas que no tienen nada que ver contigo, sino que la dinámica exacto. familiar se maneja de tal forma y te hace mal, estás en terapia, lo estás trabajando, resulta que cuando te expones a la situación ya no te genera malestar, lo solucionaste, porque tú no estás a cargo de solucionar todo el problema familiar, sino de cómo te estás sintiendo cuando tú te expones a esa situación. Entonces, no es que Ok. porque tú estás en terapia vas a solucionar el problema de la familia que vive ni siquiera Que eso es lo que la en el mismo gente país. cree. Ajá. Exacto. Es como que no, es cómo te sientes tú y cómo permites que eso te afecte y no. Entonces, esa parte es súper importante. Como tú te vas sintiendo, como vas manejando tu bienestar y tu malestar y ves que todo eso avanza, está buenísimo. No pasa nada, lo estás haciendo bien. Porque es Me tu parece bienestar, tú bien. estás trabajando por tu bienestar. Ok, una pregunta para ir finalizando. Una vez que la gente quiere el psicólogo, em, algo por lo cual hasta yo misma he sido cómplice de esa, em, no de esa sensación, sino de ese pensamiento.
Parte de ir al psicólogo es que tú entras ahí y no sabes cuándo vas a salir. Entonces, no es lo mismo ir al odontólogo, donde ya tú sabes, te van a limpiar los Sí, sí. dientes, te quitan dos caries, se acabó, vuelve el año que viene. El problema con el Ujú. psicólogo es que es súper ambiguo, es subjetivo, depende de la luna, uno no sabe. Sí. Entonces, para ser aquí claro, ¿verdad? Ajá. Primera pregunta, ¿cuánto tiempo crees tú en media que una persona se debería de tomar en terapia? En media, Ok. yo no digo que todo el mundo dure lo mismo, no, no, en media. ¿Cuánto crees tú para que una persona pueda salir bien y pueda dejar el psicólogo, por ejemplo? Porque es algo costoso, hombre, Fran, dígame en estos países donde Claro, cuesta 300 la sí, consulta. Entonces, sí. cuando alguien se va y se compromete, yo a veces siento que las personas no van y dicen voy al psicólogo porque esto es un Ujú. compromiso por un largo tiempo y es efectivo, es Sí, dinero. sí, 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 total. Ven, ahí yo digo que varía mucho de cuál es tu motivo de consulta y la constancia, lo intencional que eres para mejorar, porque es verdad, es costoso. Yo no estoy diciendo que no, lo sé, pero el proceso es más largo, no es lo mismo el que va una vez a la semana, al que va cada 15 días y el que va cada mes. Ojo, digo, es totalmente entendible porque hasta a mí me pegaría demasiado ir a un psicólogo en la actualidad. Yo digo como que, Dios mío, ¿cómo haría? Sí, pegaría demasiado y por eso es entendible, pero no es lo mismo, voy a decir, por lo menos, un diagnóstico como tal de depresión no es recomendable que se trabaje una vez cada 15 días o no es recomendable que se trabaje una vez al mes, porque necesitas ayuda, un mayor seguimiento, porque tu toma de decisiones está nublada, necesitas mayor soporte. Entonces, tú te puedes sentir malísimo por mucho tiempo y tú dices, estoy asistiendo al psicólogo, pero lo estás haciendo una vez al mes Claro, no y no, sirve. no estás teniendo la secuencia, la verdad no te va a funcionar y tú puedes durar un año. ¿Cuántas veces fuiste? 12 ya, en todo el año. No te va a funcionar y vas a sentir, he ido un año entero. Cónchale, pero no. Entonces hay que entender que cada proceso es individual. Yo he tenido pacientes que me han preguntado cuántas sesiones me llevaría. Y yo tengo que decir, vamos a tener otra primera sesión para entender, para conocerte y decir tal. Pero no hay un número que yo te pueda decir cuál es el promedio porque cada proceso es individual. Ponte el año, te voy a explicar el año. Se hace, empezaste semanal, luego de semanal, cada 15 días, de eso cada 15 días después se convierte mensual y ese mensual te puede decir, ya es, no, nos vemos en 2 meses y luego te puede decir cuando tú te sientas mal. Después no tienes que venir, tú estás de alta. O sea, en Claro, un año probablemente no sea una vez a la semana. claro, no Empiezas es una vez a la constante. semana, exacto, una vez a la semana, después una vez cada 15 días, después una vez al mes, y cuando hiciste así ya te fue el año, pero sí sería como que, Entonces, una pregunta, para ya ir cerrando, ¿cómo sabes tú como paciente si ya ha pasado el tiempo, si ya es demasiado o si ya no te está funcionando el psicólogo? ¿Hay alguna manera como paciente de detectar que esto ya no está sirviendo o ya estás bien? bueno, yo te voy a decir algo. Existe el sabotaje y esta es la pregunta de, creo que es la pregunta de cierre que es la más importante del mundo, que es que hay un punto donde tú te sientes bien. Y yo voy a hablar desde mi experiencia como paciente. Ujú. Hubo un momento donde yo inicié terapia y pensé que todo estaba bien y yo dejé ese proceso por la mitad. Yo tenía 3 meses y yo dije, nada, me siento bien y yo dejé terapia, o sea, todo lo que da, me sentía espectacular. Tiempo después me sentí horrible, yo llegué peor de como llegué antes, pero ¿por qué? Porque me fui con un proceso expuesto y ahora voy a decir, ¿qué quiere decir cuando tú llegas peor de como fuiste? No es que estás trabajando en la misma crisis, es que te fuiste con un proceso expuesto
vas a estar más sensible, por tanto eres más susceptible a exponerte de nuevo con tus heridas y cualquier actitud que tenga otra persona, tú le estás dando el permiso de que te sientas herida. Entonces, eso es lo que yo llamo, te fuiste con un proceso expuesto, llegó peor de cuando llegué la primera vez, es porque lo que yo lo estaba trabajando, hay un momento donde yo me siento bien, pero debo continuar porque el terapeuta te da de alta como te lo puede dar un médico. El terapeuta te dice, y yo recuerdo cuando Karina me dijo, Mafer, estás de alta. Yo no lo puedo creer. ¿Qué? ¿En serio? Sí. O sea, cuando uno Wow. escucha, el estás de alta, ¿en serio? O sea, sí. Pero entonces uno queda como yo. Sí, tú tienes las herramientas, ok, y se siente espectacular porque loco lo lograste. Entonces, ¿qué te digo? Hay un momento donde tú sientes que estás avanzando, llega a un punto total donde dice, claro que me siento bien, te vas y después cuando vas a volver te vas a dar cuenta que hice. Inserte el tono venezolano que de la madre hice, para que me fui, volví peor. Entonces, Claro. hay cosas en las que tenemos que entender y tú lo puedes consultar. Por eso digo, es bueno ser abierto con tu terapeuta y tú le puedes preguntar, mira, yo considero que ya yo no tengo que volver más porque yo me siento bien o yo no me estoy sintiendo bien. Uno, ayuda al terapeuta a saber qué cosas tiene que trabajar, si lo tiene que hacer o forma parte de tu proceso. Dos, Ujú. si tú sientes que te está yendo demasiado bien, ¿verdad? Y no te quieres exponer de nuevo, se lo puedes preguntar a tu terapeuta y te va a decir, no te lo recomiendo, como puede decir, sí te lo recomiendo. Y esta es cuestión de confianza, porque muchas veces tú puedes decir, es que ese psicólogo me quiere es para pagarle yo la renta, porque me está Ajá, explotando, exacto. porque tú ves más el dinero. Pero créeme que el proceso terapéutico no es de 2 sesiones ni de 3. Estamos hablando de que depende de lo que estás trabajando, hay algo que tiene que tener una continuidad. Y a uno como terapeuta, yo te puedo decir, a mí me da satisfacción cuando yo le digo a un paciente, estás de alta. Sí. Veo, claro, porque yo veo el antes y el después. Hoy, por ejemplo, una paciente fue, cuando yo la vi, yo dije, no es ni la quinta parte de la mujer que llegó al consultorio. Desde el lenguaje corporal, su tono de voz, la vestimenta, lo arreglada, o sea, todo. Y cuando me recibió con un ramo de flores. Eso fue Qué hoy. linda. Y me dijo, María Fernanda, mira lo que te traje, porque siento que estas flores representan lo que yo he florecido. Entonces, Ay, qué bella, qué cónchale, lindo. Yo, eso fue demasiado que, o sea, tipo, full, yo quedé como que no puede ser. Entonces, es algo demasiado gratificante y tú lo puedes ver. Entonces, es cuestión de confianza. Particularmente, yo tengo pacientes en los que yo no les cobro porque sé que lo necesitan, pero también sé que no tienen el dinero para costearlo. Entonces, yo te puedo asegurar que no todo es dinero. Yo puedo tener pacientes que sí les cobro porque tienen la forma, pero también sé de personas que lo necesitan full y no tienen para pagarlo. Entonces, no es todo el dinero y probablemente se note porque hemos tenido otros episodios donde sí hemos hablado de la pasión a la psicología. Por tanto, también Sí. puedo ver la carencia que tiene el paciente y hay personas que no tienen los recursos. Entonces, te voy a negar eh, como profesional la ayuda porque no tienes para pagarlo. Mafer, eso es algo que muchos psicólogos no lo hacen, para nada, jamás lo harían. Como doctores que no dan a veces, pues sí, que van a hospitales y tienen horas, lo que llaman en Estados Unidos pro bono, no sé cómo lo llaman acá, pero no, o sea, si no cobro, no te atiendo. Y a veces siento Mira, lo que que, pasa es que hay cosas que yo te digo, hay profesionales de profesionales, hay casos de casos, ujú, existe el financiamiento dentro de la consulta cuando uno puede ver el proceso tuyo es largo, disminuye el precio, existe.
existe, depende de la demanda que nosotros podamos ver el proceso que va a llevar. Hay profesionales que nunca te van a bajar de precio si tú no tienes para pagarlo, no hay forma ni manera. Eso depende No, de ese profesional. Pero como está ese, te puedo asegurar de muchísimos que sí conozco que tienen pacientes que no le cobran o que le cobran muy poco, pero muy, muy, muy poco. Porque en comparación tú te das cuenta de pana no tiene. Entonces, pero por otro lado, lo necesita. Entonces, obviamente, no es que el 70% de tus pacientes no van a pagar, tú escoges. claro, Y la otra cosa que con esto es clave, el psicólogo que te está atendiendo te quiere atender. Esto se lo voy a decir crucial por lo siguiente. Somos humanos y estamos trabajando con emociones, con pensamientos, con todo lo que genera tu ser. Yo no estoy obligada a atenderte, como el médico lo está. Yo no estoy obligada a atenderte. Yo te puedo asegurar que yo, como tú me escogiste a mí, yo también te puedo escoger a ti. Porque lo más sano es tiene que sentido. esté una relación, claro, lo más sano es que esté una relación sana entre el terapeuta y el paciente. Si tú a mí como paciente, por ejemplo, no me caes bien, yo te voy a remitir. Yo, María Fernanda Espinosa, yo te voy a remitir. Yo sé que te va a perjudicar tu proceso y no me interesa en esa parte, por lo menos el dinero, porque eso primero va a la ética. No te puedo atender si yo Sí, veo que no va. Entonces, lo que sí te puedo decir es que es muy tangible que el psicólogo que te va a atender no lo tiene que hacer por la obligación de sí o sí la tengo que atender. Como tú le escoges, ese proceso también se siente y el psicólogo lo recibe. No es obligado. no. Entonces, es bonito que Ok, sepas que el sí, terapeuta te está recibiendo con todo y tus carencias, con todas tus necesidades, como tú lo escogiste, ese profesional tiene todas las intenciones de ayudarte en tu proceso de forma genuina, de forma que realmente te ayude y está entregado para ese trabajo. Nos formamos para esto. Y es importante que se sepa que no estamos obligados a atenderte. Si yo no te quiero atender, yo no te atiendo. Y cuando ya tú listo. tienes a un paciente, tú tienes que saber, epa, ¿sí? No es locura mía, yo me llevo bien con mi terapeuta, por supuesto, y es sincero. Lo que tú ves, esa sonrisa es sincera. No es que me está sonriendo a mí porque o sea, me tiene que Porque le sonreír. pago, No, exacto, claro. no. Esa sensación Es es de dejar un verdad. poco la paranoia detrás y decir, esa persona Exacto, también ahí no está en contra de mí, sino está sí, conmigo. Como exacto. Y el no doctor, que, o sea, la mayoría de los doctores están estudiando para salvar, para curar. sí, Entonces, sí, y que es haya que, gente mala, hay gente mala en todas las sí, profesiones, así que eso es algo sí, que hay que ser claro. Bueno, que nada, para ir cerrando, totalmente está claro. Sí, como bueno, para ir voy a cerrando, cerrar yo, claro, ajá, para explicar también qué fue lo que aprendí y para verlo desde el punto de vista de alguien que no es psicólogo. Algo que yo ya sabía, pero me quedó más claro, es empezando, es que no tengas miedo primero ir al psicólogo porque todos necesitamos también tratarnos nuestra salud mental, lógicamente, eso es súper importante. La relación entre un psicólogo y el paciente es como cualquier otra relación, necesita reciprocidad, respeto y comunicación, así de sencillo. Si no hay comunicación, no hay respeto y no hay reciprocidad, no existe la relación. Tienes que sentirte cómodo y como lo dijiste ahorita, el psicólogo tiene que sentirse cómodo. El psicólogo no te va a tratar si no se siente bien, así de sencillo. Te van a referir, independientemente de lo que sea. Y otra cosa es que sepas que el psicólogo está de tu parte, no está en tu contra. Si tú estás dando todo como paciente y tú estás tratando de abrirte lo más posible y quieres de verdad llevar este proceso, bien, si no te funciona, capaz no es culpa del psicólogo, capaz no es un match, o sea, no funciona y ujú, eso es válido. No pares o no dejes de ir al psicólogo o no dejes de ir a terapia solamente porque esta persona no te funcionó. Esa persona, exacto, ese psicólogo está para ti, como ese novio, esa exacto, novia, ese chico está para ti afuera, ese psicólogo está exacto. para ti.
Así que muchísimas gracias, María Fernanda, por contarnos todo eso. Yo aprendí bastante, no tenía mucha idea de muchas cosas, espero que a la gente también le haya servido. Y bueno, este fue nuestro podcast de hoy, bastante serio, pero bastante informativo. Un beso, un abrazo, me encantó este episodio. Cualquier duda que tengan, déjenlo en los comentarios. Y estoy aquí para ayudarte para lo que sea que necesiten. Entonces, por nuestro lado, chao, chao. Espero que estén muy bien. Chao, chao. Cuídense mucho. Beso. Un besote.